Hola, el concepto de correspondencia es muy sencillo y es muy útil para representar situaciones de la vida real. Por otro lado, facilita también la introducción del concepto de aplicación. Vamos a empezar viendo cómo esto que os decía, que se puede representar la vida real mediante correspondencias. Después pasaremos a definirlo correctamente y terminaremos viendo más ejemplos. Mira este ejemplo. Dice que representes mediante una gráfica una cierta situación habitual. Y es un grupo de amigos que se va a ir de viaje y están decidiendo qué transporte utilizar, qué medio de transporte utilizar. Cada uno indica cuáles son sus preferencias. Si tenéis que Elsa prefiere el barco o el avión, Sonia se decanta por el autobús o el barco, etc. ¿Cómo lo representarías? ¿Qué se te ocurre lo primero? Pues una cosa muy normal, poner los nombres de las personas, los nombres de los medios de transporte y luego ¿qué haces? Los enlazas con una flecha. Eso es algo que todos hemos hecho en alguna ocasión. Pues vamos a hacerlo aquí. Hemos puesto los nombres en un conjunto, es un diagrama de Venn, y aquí los nombres de las personas y aquí los nombres de los medios de transporte. Y ahora, para saber quién prefiere qué, pues enlazamos con una flecha. Elsa prefiere barco o avión, Sonia autobús o barco, etc. ¿Lo tienes claro? Bueno, pues ahora haz tú el siguiente ejemplo. Ahora no es quién prefiere qué, sino con qué medio de transporte se puede ir a dónde. Tenemos unos medios de transporte y unas ciudades. Y nos dicen que de Madrid se puede ir en tren, a Madrid puedes ir en tren, en avión, en moto, en autobús. A Cádiz se puede llegar mediante, etc. Represéntalo de forma análoga a antes. Para el vídeo si hace falta. ¿Ya lo has hecho? Vale. Te tiene que haber salido esto. Compruébalo. Fijaros que lo que estoy haciendo es representar mediante un diagrama, mediante una forma abstracta, un concepto de la vida real. Vamos ahora a poner un ejemplo ya en términos matemáticos. Tengo dos conjuntos, uno está formado por números y otro por letras. Si este conjunto lo llamo A, a este conjunto lo llamo B, voy a llamar correspondencia a asociar a estos números estas letras de una manera determinada, que va a ser, en este caso, este. Entonces diré que al 1 le he asociado la A, la D y la C. Al 4 le he asociado la D, la C y la E. Y así sucesivamente. Por ejemplo, al 3 no le he asociado nada. Esta asociación es lo que vamos a llamar correspondencia. Al conjunto de los números le llamaré conjunto inicial y al conjunto de las letras, conjunto final. Más terminología. ¿Cómo voy a llamar a los asociados al 1? Pues le voy a llamar conjunto de imágenes. Entonces, las imágenes del 1, ¿quiénes son? La A, la D y la C. Lo tenemos aquí, f de 1, f de 1 es igual a que al conjunto, el conjunto se nota con llaves, formados por A, D y C. Análogamente, f de 2, ¿quién será? El conjunto formado por C y E. E y C, o C y E, es lo mismo, entre llaves. Al 3 no tiene nadie asociado, luego no tiene ninguna imagen. Le ponemos conjunto vacío. Y análogamente con el 4 y con el 5. Otro concepto, otra terminología. Conjunto de antiimágenes. A un elemento determinado, ¿de dónde llegan flechas? No a dónde van, sino de dónde vienen. Pues entonces tenemos que, por ejemplo, a la A, ¿de dónde le llegan flechas? Solo del 1. El conjunto de antiimágenes de la A está formado por el 1. De la B, a la B solamente le llegan desde el 5. A la C, miramos las puntas de flecha, vienen desde el 1, del 2 y del 4. Lo tenemos aquí. A la M no le llega ninguna flecha. Luego el conjunto de antiimágenes es el conjunto vacío. Más nombres. El conjunto formado por aquellos elementos que tienen imagen, de los que salen flechas, se llama dominio de F, dom de F. Y aquellos elementos del conjunto final que reciben flechas, que son imágenes de algún elemento, se le llama imagen de F. Esto es todo lo relacionado con correspondencias que vamos a ver en este vídeo. Ahora lo vamos a decir ya más formalmente. Dados dos conjuntos A y B, se llama correspondencia entre A y B a una asociación de elementos de A con elementos de B. Se denota F, A, flecha B. Se llama conjunto inicial al conjunto A y a B se le llama conjunto final.
Si a un elemento A de A se le asocia un elemento B de B, se dice que B es imagen de A, o que A es antiimagen de B. Con F de A denotamos el conjunto de imágenes de A, y con F a la menos 1 de B, el conjunto de antiimágenes de B. Y por último, llamamos dominio de F ¿a quién? Al conjunto de los elementos del conjunto inicial de A, tal que tienen alguna imagen en el conjunto B. Es decir, tal que F de A es distinto de vacío. ¿Y qué conocemos como rango o imagen de F? Pues es el conjunto de los elementos del conjunto final, tal que reciben flechas, es decir, que haya alguna antiimagen. Es decir, tal que F a la menos 1 de B es distinto de vacío. Vamos otra vez a retomar los ejemplos del principio y a repasar todos estos conceptos. Cojamos el ejemplo 1, eran los chicos y los medios de transporte que preferían. Resuelve este ejemplo. Tienes que definir por extensión y por comprensión los conjuntos inicial y final de la correspondencia F. Definir por extensión significa enumerar y definir por comprensión una característica que los defina. Bueno, pues tenemos que el conjunto inicial son Elsa, Sonia, María, Sergio y Álvaro. Y por comprensión, ¿qué es? Pues son los amigos que se van a ir de viaje. Lo mismo con el conjunto final. El conjunto final son los medios de transporte, o sea, por extensión sería autobús, barco, avión, tren, moto, y por comprensión son los transportes en los que los amigos están hablando de irse de vacaciones. ¿Qué nombre recibe en términos de correspondencia los medios de transporte elegidos por Elsa? Elsa ha elegido el barco y el avión. En términos formales, ¿qué son el barco y el avión de Elsa? Es el conjunto de imágenes de Elsa. F de Elsa es barco y avión. ¿Qué interpretación tiene en el contexto del problema planteado? Pues son aquellos medios de transporte que prefiere Elsa. Una pregunta más. Determina F a la menos 1 de avión y di en términos de correspondencia qué nombre recibe. ¿Qué te parece? Pues que F a la menos 1 de avión son las personas que quieren ir en avión. Es el conjunto de antiimágenes de avión. Y la interpretación, bueno, lo acabo de decir, es el conjunto de valores que tiene asociado el avión, es decir, las personas que prefieren el avión. Y por último, respecto a este ejemplo, define por comprensión y por extensión el dominio y la imagen. ¿Quién será el dominio? Hemos dicho que son todos aquellos elementos del conjunto inicial que tienen imagen, de los que sale flecha. Por tanto, coincide con el conjunto inicial. ¿Y quién es la imagen? Es el subconjunto del conjunto final formado por elementos que reciben flecha. Entonces, en este caso vemos que la moto no recibe ninguna flecha. Por tanto, la imagen es autobús, barco, avión y tren. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el ejemplo 2. Hazlo tú. Paras el vídeo cada vez, lo resuelves y miras a ver si te sale lo mismo. Hay que definir por extensión y por comprensión los conjuntos inicial y final de la correspondencia G. ¿Qué te ha salido? Conjunto inicial, los medios de transporte, y conjunto final, las ciudades. Correcto. Ahora determina quién es G de avión. Y en términos de correspondencia, ¿qué significa? Piénsalo. Si no te acuerdas, ves para atrás, mira el otro ejemplo y rellena. Te tiene que haber salido que es Madrid y que es el conjunto de imágenes de avión. ¿Y el contexto? Pues el contexto son los valores asociados a avión, es decir, las ciudades a las que podemos llegar en avión. ¿Quién es G a la menos 1 de Cádiz? Lo mismo de antes, pues G a la menos 1 son autobús, barco, tren y moto, y es decir, es el conjunto de antiimágenes de Cádiz. Y la interpretación, pues son los valores asociados a Cádiz, es decir, los medios de transporte que te permiten llegar a Cádiz. Y por último, dominio e imagen de G, ¿qué será? Pues el dominio coincide con el conjunto inicial y la imagen, en este caso, coincide con el conjunto final. Si alguno de estos ejemplos no te ha salido, vuelve a hacerlo, repítelo hasta que lo tengas claro. Resumiendo, hemos introducido el concepto de
correspondencia. Hemos visto la terminología habitual cuando uno habla de correspondencia: conjunto inicial, conjunto final, imágenes, antiimágenes, dominio y rango. El secreto está en la práctica. La pelota ahora en tu tejado.